Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hermanos en la fe, Dios les bendiga en este bello día, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Un saludo a la distancia a, a toda la hermandad evangélica a nivel mundial, ¿por qué no? ¿No es cierto? Somos una familia numerosa en el mundo entero. Pero nuestro país hoy día se viste de gala, por así decirlo, porque es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, de la Iglesia de Cristo, mejor, así tiene que ser. Bueno, quiero saludar afectuosamente a los consiervos que presiden la unidad pastoral de la comuna de Requinoa, al pastor Sergio Espinosa como presidente, pastor Jorge Torrealba como secretario, pastores Vidal, Torres y Flores, que también conforman esta directiva. Un abrazo para todos ustedes y para todos los pastores de la unidad, y aunque no pertenezcan a la unidad pastoral, todavía están las puertas abiertas para poder integrarla, ¿no es cierto? Así es que siéntanse todos ustedes bendecidos y toda la iglesia evangélica representada. Bueno, me pidieron que compartiera la palabra del Señor y voy a tratar de hacerlo en este día. Generalmente la evocación, por así decirlo, se hace en torno a lo que hizo o a lo que experimentó Martín Lutero. La verdad es que yo no quiero hablar de Lutero. Sí, algo de lo que Lutero hizo, que volvió sus ojos a la palabra del Señor. Así es que vaya este reconocimiento y este homenaje a todos los reformadores que han existido en la Edad Media y en la edad antes de la Edad Media, por allá por la época de la patrística que se conoce, ¿no es cierto?, como los padres de la Iglesia, a Cristo mismo, partiendo como base a los apóstoles, luego los padres de la Iglesia, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Así es que hablarles de la palabra del Señor. Lutero habló de la palabra del Señor, Cristo habló de la palabra, él mismo era la palabra encarnada, los apóstoles hablaron de la palabra, todo el mundo tiene que hablar de la palabra. Hay un texto que está en Hechos capítulo 19, versículo 20, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué interesante. Hay que detenerse y saborear este texto. Así crecía y prevalecía, cosa que cuesta, ¿no? Poderosamente la palabra del Señor. Aquí surge una pregunta: ¿cómo crece y prevalece, pero poderosamente, la palabra del Señor? Quiero compartirle algunas cosas que descubro aquí yo, y tenemos que irnos inmediatamente a los textos que componen el contexto de este pasaje, versículo 20 de Hechos capítulo 19. ¿Cómo crece y prevalece, pero poderosamente, la palabra del Señor? Primero, con predicadores valientes y persistentes. Versículos 8 al 10. Dice el versículo número 8: y entrando Pablo en la sinagoga, que era el lugar donde se reunían los judíos, ¿no es cierto?, de aquel entonces, y ocupaba la sinagoga también, entre otras cosas, como para algunos asuntos educativos y cosas así. Entonces Pablo entra en una sinagoga y habla con denuedo, es decir, con energía, con valor, como tiene que ser, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo o convenciendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, esto no es solamente de la época de Pablo, es de todas las edades. No es tan solo de ahora la gente que se endurece, ha pasado siempre. Pero endureciéndose, dice, algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, el evangelio, lo que predicaban los hermanos de aquel entonces, conocido también como los del camino. Y maldiciendo el camino delante de la multitud, estos sin respetos, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. A Pablo no lo amedrentó ni lo dejó temblando por allá: ay, no voy a predicar nunca más, no voy a hablar nunca más del Señor porque me asusta esta gente. No, Señor, aparta a los que verdaderamente están escuchando la palabra del Señor, que son los discípulos, ¿no es cierto? Y discute cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No es que fuera tirano así un déspota o algo, no. Este es un tirano con doble N, tirano, así se llamaba este señor. Así continuó por espacio de 2 años.
qué persistente, qué predicador más valiente como Pablo, ¿eh? No lo amedrenta nada, no lo bajonea como decimos hoy día. No, nada, ni nadie, ni las amenazas de nadie. No, Señor, la palabra de Dios tiene que crecer y prevalecer poderosamente. ¿Y cómo? Con predicadores valientes y persistentes, como lo es Pablo. Y así tenemos que ser también nosotros. Continúa por espacio de 2 años más, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es importante, es la palabra del Señor Jesús, no la palabra de Pablo, no la palabra del concilio, no la palabra del apóstol, no la palabra del obispo, sino que es la palabra del Señor Jesús a través de estas personas, que es lo importante. Entonces, ¿cómo crece y prevalece poderosamente la palabra del Señor? Con predicadores valientes y persistentes, como lo fue el apóstol Pablo. Descubro algo más que quiero compartirle. Con predicadores usados por Dios. A la pregunta, ¿cómo prevalece y cómo crece poderosamente, no nos olvidemos la palabra del Señor, con predicadores usados por Dios? Versículo 11 y también el 12. El 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Que bueno, los milagros no lo hacía Pablo, los milagros los hacía Dios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, de los enfermos, y los espíritus malos salían de aquellos que estaban posesionados por espíritus o poseídos por espíritus inmundos, por espíritus malos, por demonios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo varón de Dios! Y la iglesia de ahora también. Alguien puede decir, como es costumbre escuchar, es que era Pablo, es que era el apóstol Pedro, no, es que era el de acá, es que era este hermano, es que era el profeta, es que era el apóstol. Bueno, y usted, y yo, y la iglesia actual, el Dios de Pablo es diferente al Dios nuestro. El Cristo de Pedro era diferente al Dios y al Cristo y al Espíritu Santo y a la autoridad que tenemos ahora nosotros. No, es la misma, es la misma. Entonces, si nosotros queremos ver crecer poderosamente y prevalecer la palabra del Señor, tenemos que centrarnos en esto, con predicadores valientes y persistentes, con predicadores que sean usados por Dios. No tan solo predicar, no tan solo eso, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así tiene que ser. Lo fue en los tiempos de Pablo, lo fue en los tiempos de Cristo. Y en estos tiempos actuales también tiene que ser exactamente igual. Hoy como nunca precisamos de un evangelio de poder, de milagros, de prodigios, de portentos milagrosos, para que la gente, para que el mundo vea que de verdad hay un Cristo eterno y hay una palabra poderosa. Y así esa palabra crece y prevalece poderosamente, porque es la palabra del Señor Jesús. Él la confirma con los milagros. Gloria a Dios. Yo quiero ser uno de esos predicadores usados por Dios. ¿Tú también? Quiero ser uno así como Pedro, así como Pablo, así como Juan, como toda aquella gente que batallaba y vamos adelante con la palabra del Señor. Palabra, palabra, palabra. Después de todo, Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, bajo la pregunta ¿cómo crece y prevalece poderosamente la palabra del Señor? Cuando el nombre de Jesús es exaltado. Esto hay que tenerlo súper claro. ¿Dónde dice eso? Versículo 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús es magnificado, es dado a conocer, es loado, es alabado, es bendecido, es reconocido, es exaltado el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. Me acuerda cuando en Hechos capítulo 3, cuando hay un hombre que está tullido, que está cojo de nacimiento, y va Pedro y va Juan también a orar a la hora novena, como a las 3 de la tarde, al templo. Entonces allí estaba este hombre pidiendo limosna. Pedro con Juan dice, fijándole en los ojos, le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Te das cuenta? ¿Quién fue glorificado allí? No la moneda, no el cheque, no Señor, sino el nombre del Señor Jesús. Podríamos decir tal vez, que eso pasaba en aquel entonces, es que eso pasaba. Oiga, hermano, eso tiene que pasar ahora también, pero con predicadores que sean usados por Dios, con predicadores que en su mente y en su corazón esté puesto el nombre del Señor Jesús para ser exaltado. No ellos, el nombre del Señor Jesús, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tienen que ser predicadores unidos también, predicadores que oren.
apóstoles que oren, que se unan, que estén firmes allí. Vamos a la batalla, vamos, en el nombre del Señor Jesús. Y no tener miedo, no importa, sea tullido, tenga 1.000.000 de demonios, todos van a salir en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene que ser exaltado. Bendito sea Dios. ¿Cómo crece y prevalece, poderosamente la palabra del Señor? Cuando el reino de las tinieblas es derrotado. Versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Un verdadero arrepentimiento. Muchos de los que habían creído, que no eran 2 o 3, eran varios, muchos, multitud de los que han creído, vienen confesando y dando cuenta de sus hechos. No lo dice aquí, pero está inserta la idea de hacer restitución, lo que involucra un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de proceder. Vienen, confiesan sus pecados y a su vez dan cuenta, rinden cuenta de todo lo que ellos han hecho. Hacen restitución. Y eso es un verdadero arrepentimiento. Luego el versículo 18, que también es fuerte. Y muchos de los que habían creído venían confesando, es el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, que corresponde a 50.000 días de salarios de día de trabajo de la gente de aquel entonces. Una cantidad impresionante. Alguien sacó la cuenta hace unos años atrás y dice que es más de 2 millones de dólares, imagínate. Es cosa de sacar la cuenta por el salario mínimo de un trabajador, de un obrero. Toda esa plata era invertida en la magia, en el ocultismo. Y hoy, si hubiera conversiones al estilo de los que vemos acá en la época de Pablo, de la prédica de Pablo, de Pedro, de Cristo y de todos los demás, ¿qué haría la gente si tuvieran una real convicción de pecado? Ellos también vendrían confesando sus pecados, quemando todos los libros de magia, de macumba, de imbanda, quimbanda, de vudú y de otras prácticas nocivas, letales para el alma. Los que practicaban el reiki también, botando sus libros, botando sus fetiches, botando todos sus muñecos que no tienen poder alguno, duendes, gente supersticiosa y todo aquello quemado, hecho pedazos, fuego con ellos. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Hoy en día, como nunca, tú sabes, la gente tiene puesta la cabeza y el corazón y la mente y la confianza en este tipo de cosas. Hoy, como nunca, la brujería está corriendo, está creciendo. La hechicería por todos lados. Hay libros hoy día y el que no tiene libro puede ver estas cosas en YouTube. Allí hay una verdadera escuela, universidad, este tipo de práctica. Y mucha gente la está haciendo. Cuando Cristo llega, cuando la palabra de Dios llega y alcanza el corazón de esta gente, ellos vienen dando cuenta de sus hechos y queman toda esa basura. La hacen pedazos, la destruyen. Si es posible, la aniquilan. ¿Por qué? Porque ha llegado un poder que es mucho mayor. Es la palabra de Dios. Y así la palabra de Dios crece y prevalece. Y debe ser así. Pero poderosamente, la palabra del Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere, mi hermano. Esto es lo que el Señor quiere, hermano querido, hermano en la fe. En este tiempo, como nunca antes, se precisa de una iglesia así, que haga crecer y prevalecer poderosamente la palabra del Señor. Es linda la palabra, pero cuando nos está ocurriendo algo mucho más allá, hay que entrar a preocuparse. Con respecto al tema de las conversiones, con respecto al tema de los ungimientos que hacemos y otro tipo de cosas más, donde el Señor Jesucristo tiene que ser glorificado y Él tiene que actuar poderosamente a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Está pasando este tipo de cosas? Si no está pasando, tenemos que decirle al Señor, porque no puede ser posible que la gente se esté entreteniendo en otro tipo de cosas y cuando llega la prédica de la palabra, la gente hace caso omiso. No queremos nada, no queremos nada. Hermano, hoy como nunca. No podemos decir tampoco, es que la pandemia, ¿qué tiene que ver la pandemia con esto? Ya el Señor va a decir, listo, pandemia se acaba, ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, mis hijos, la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a predicar en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el nombre de Jesús, predicar la palabra, pero tenemos que estar consagrados, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, aprovechar estos tiempos que hemos tenido que estar en cuarentena, confinados prácticamente todos, en estudiar la palabra, en buscar al Señor, en llenarse del Espíritu Santo, en leer, en orar, en ayunar, en buscar a Dios y decir, Señor, cuando se vaya la pandemia, yo quiero predicar, porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenemos que hacer.
No tener miedo absolutamente a nada ni a nadie, aunque haya cualquier cantidad de oposición, no importa. Nosotros predicamos, pero el Espíritu Santo confirma la palabra, confirma la prédica, con prodigios, con milagros y con todo aquello. Ánimo, iglesia, ánimo, ánimo, ánimo. Honremos a aquellos hombres, a aquellas mujeres que predicaron en el pasado. Muchos de ellos, como dice en el libro de los Hebreos capítulo 11, hay allí una verdadera galería de exposición de la fe y también de gente que murió por la fe, por la palabra. Fueron aserrados, acuchillados, comidos por bestias salvajes, etcétera, etcétera. Y predicaban la palabra, la palabra, la palabra. Y mucho más. Hasta el día de hoy hay países donde no se puede predicar y los que están predicando tienen que sufrir mucho por predicar esta palabra. Nosotros acá, ¿qué cosa? No, como que no nos pasa nada a nosotros. Este asunto del COVID-19, una cosa nomás que en definitiva nos vamos a dar cuenta después que fue una buena oportunidad, que Dios lo permitió para darnos la oportunidad de que recapacitáramos. Fue como una campanita del cielo que el Señor tomó. ¿Para qué? Para que despertáramos y decir, el tiempo que nos queda, Señor, no sabemos cuánto va a ser este paréntesis que nos vas a dar la oportunidad para predicar. Vamos, hermanos, vamos, que esta palabra quede en tu corazón. ¿Cómo crece y prevalece poderosamente la palabra del Señor? Con predicadores valientes y persistentes, con predicadores usados por Dios, cuando el nombre de Jesús es exaltado y cuando el reino de las tinieblas es derrotado. Solo así puede crecer y prevalecer poderosamente la palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera, solamente así, en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor quiere eso. Eso es lo que quiere. Hoy podemos romper todo este reino de tinieblas que se ha cernido sobre el mundo, con gente que está asustada, con gente que está sufriendo, con gente que ha perdido sus seres queridos, ha perdido el trabajo, no hayan qué hacer, no hayan para dónde ir. Tú sabes cómo ha crecido el consumo de pornografía en este tiempo, el aumento de gente alcohólica, cómo los problemas intrafamiliares han crecido en una manera impresionante, y muchas iglesias que han cerrado también sus puertas. Ha quedado la escoba, como decimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ánimo, hermano, ánimo. Prediquemos la palabra, prediquémosla en el poder del Espíritu Santo. Busquemos al Señor y no nos escudemos en decir, es que yo no puedo, es que esto no es para mí, es que solamente el pastor tiene que predicar. Hermano, esto es para todos. Todos estamos llamados a predicar y a demostrar que verdaderamente la palabra del Señor tiene poder. La palabra es la espada del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, tiene que estar también esa espada. Y nosotros tenemos que estudiarla y aplicarla al corazón. Y leerla, obviamente. Y así el Señor nos va a usar, sobre todo en este tiempo. Te animo en este día a que consideres esto que te estoy diciendo en el nombre de Jesús. No es algo por casualidad que tú estás mirando y que tú estás escuchando. Es el Señor Jesucristo que te habla. Palabra necesita el mundo. No la palabra de la gente que anda hablando por ahí, que nos vamos a morir todos, que no hay solución, que la vacuna aquí, que la vacuna, sea lo que sea, con vacuna o sin vacuna, no importa. Tenemos que predicar la palabra. ¿Y cómo esta palabra tiene que predicarse? ¿Y cómo va a crecer? ¿Y cómo va a prevalecer? Poderosamente, te lo repito una vez más, con predicadores valientes y persistentes, con predicadores usados por Dios, y cuando el nombre de Jesús es exaltado, y por sobre todo también cuando el reino de las tinieblas es derrotado. ¿Te das cuenta que es una lucha grande? ¿Lo podemos lograr? Lo podemos lograr. ¿Tú lo puedes lograr? Lo puedes lograr. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Cristo se quiere glorificar en tu vida. Claro que lo puede hacer. Y lo quiere hacer. Tiene deseo. Más que tú mismo, más que yo mismo. El Señor quiere trabajar y operar en nuestro medio. Te animo. La palabra. Amor por la palabra. Predicarla en el nombre de Jesucristo. Si no vemos conversiones, no te preocupes. El Señor no nos ha enviado a nosotros a cambiar vidas. Las vidas las cambia el Señor. No nos ha mandado el Señor ni siquiera a convertir a nadie, porque el que los convierte es el Espíritu Santo. Primero haciendo la obra de convencerlo de justicia, de justicia, de juicio y de pecado. ¿Te das cuenta? Pero tú y yo solamente predicar la palabra. Tratar de estudiarla y predicarla conforme el Espíritu Santo nos vaya iluminando la revelación. La revelación es todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No le pidamos más revelaciones al Señor. Más revelación no va a haber. Todo está revelado en la palabra. Tenemos que pedirle luz, claridad, iluminación al Señor, a esa palabra revelada, y el Señor nos va a usar. Te lo digo con todo mi corazón. Aunque no alcancemos a llegar a grados de seminarios, ¿no es cierto?, como eruditos bíblicos, no importa, pero el Señor puede usar hasta una piedra.
El Señor te puede usar. Si tienes el interés, estudia. Y el Espíritu Santo va a llevar y va a aplicar a tu corazón la palabra y tú la vas a sembrar y la vas a hablar. Y el Señor te va a usar conforme a su soberanía. Dios te bendiga. Iglesia, en este día toma en consideración esto que te digo y guárdalo en tu corazón. Señor, yo quiero ser usado por ti. Si Pablo fue lleno del Espíritu Santo y también los demonios huían, ¿por qué no también yo lo puedo hacer? La iglesia se llena del Espíritu Santo. Eso es lo que puede cambiar a este mundo, en este preciso instante y en estos días tan aciagos y terribles y espantosos que vivimos. La palabra del Señor, es el poder de la palabra. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he intentado predicar tu palabra. Tú la puedes hacer prevalecer y tú la puedes hacer, Señor, poderosamente, que sea obra en el corazón de mis hermanos, que tomen en consideración esta tu palabra y predicarla. No es mi palabra, no es la palabra de otra persona, es tu palabra. Y tu palabra, Señor, tú la respaldas siempre, 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 Señor. Llévala al corazón de mis hermanos y que sea como una espada de doble filo que cale el corazón, el alma, los huesos, los tuétanos de todas las personas que van a escucharla el día de mañana. Padre, para la gloria de tu nombre, bendice esta palabra en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de tu iglesia, para honra y para gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Permiso.